18 minutos pasan de las 6 de la tarde y en vísperas de una renovación de esta cuarentena, no cuarentena, vamos a estar hablando con Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Salvador? Acá Maxi saluda. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué podemos esperar de este nuevo periodo de extensión del aislamiento? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que los casos siguen aumentando. Si bien hay cierta estabilidad en lo que es el AMBA, sí tenemos una cantidad de casos más o menos de 5.000, 6.000 casos diarios, pero sí está aumentando con mayor velocidad la cantidad de casos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que ocurre en el interior del país. Sí. Esto es muy gráfico, es como una mancha de aceite que se va corriendo, ¿sí? Que empezó por la capital federal, se corrió al primer, segundo, tercer cordón del conurbano bonaerense, y después avanzó hacia el interior de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, Córdoba también, ¿no? Ahora está con un aumento significativo de casos. Nosotros, bueno, obviamente tenemos este sistema de fases en la provincia de Buenos Aires, con una cuarentena intermitente. Sí. Y lo que yo creo que va a suceder después de la conferencia de mañana, al menos en la provincia, es abrir algunos rubros que tengan que ver con la activación económica, ¿sí? No con el ocio, ¿sí? Pero sí con la activación económica, puede ser la obra público-privada y algunas cosas de ese estilo. ¿Qué sería ocio, Salvador? ¿Qué sería ocio, digamos? ¿Qué no entraría? Y lo que no entraría es juntarse, permitir un restaurante, permitir que se abra un boliche, permitir que se abra un gimnasio, ¿sí? Sí. Eso, digamos, hoy en día, aquellos municipios que están en fase 3, 4, eso no está permitido, pero por la cantidad de virus que hay circulando. Sí. O sea, digamos, este es un virus que no viaja en el aire, ¿sí? Se transmite de persona a persona. Entonces, si aumenta la circulación de gente, aumenta la circulación viral. Eso se traduce en más casos, mayores internaciones y mayor estrés del sistema sanitario. Esta semana hubo aperturas, ¿no? Yo creo que en San Isidro de un gimnasio. Sí, hubo apertura en San Isidro, en Olavarría, en Bahía Blanca también abrieron los shopping, bueno, General Purredón también abrieron algunos negocios. La verdad que son aperturas que no son recomendadas por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿A ustedes lo de los restaurantes porteños les parece un riesgo? Nos parece un riesgo y sobre todo, primero porque es una imagen que se viraliza mucho y que eso es como un mal ejemplo, digamos, porque es lo que ocurre en la capital y en el conurbano bonaerense, eso se replica hacia todo el país, pero eso es una cuestión de que así se manejan los medios de comunicación en Argentina. Pero por otro lado también nos preocupa porque muchos trabajadores son de la provincia de Buenos Aires, que trabajan en la capital federal, y que después vuelven a sus casas y que pueden volver y contagiar en puertas adentro. Y por otro lado, también lo que nos preocupa es que la mayoría de los contagios se produce en personas entre 20 y 40 años, ¿sí? Que coincide con la edad de las personas que van a tomar una cerveza, y el 70% de los fallecimientos ocurre entre personas de 60 y 90. Entonces tenemos una población joven o adulto joven que son quienes se contagian y quienes fallecen son los adultos mayores. Entonces hay una responsabilidad que tenemos que tener como sociedad y una responsabilidad intergeneracional de cuidar a nuestros viejos. Sí, eso es fundamental. La verdad que quien se junta a tomar una cerveza, se saca el barbijo para tomar con un amigo, quizá lo que no debería es ir a ver a los padres, aunque también hay que ir a visitar a los viejos de vez en cuando, porque si no se deprimen, lloran, les agarra la depre, que es una ecuación bastante difícil, y sobre todo llegando ya a los 6 meses, creo que eso también termina complicando todo el escenario. Pero totalmente, o sea, creo que muchos estamos cansados de la pandemia y de la cuarentena, pero entendemos que la cuarentena es la mejor herramienta que tenemos hoy en día para poder afrontar la pandemia. Pero seguimos teniendo cuarentena, o como dice el presidente, ya está, no la cumple nadie, cada uno hace medio lo que quiere. Los más responsables la cuidan y los menos responsables ya está. No la iban a cumplir de todas maneras. Esa es la lógica de la ciudad, digamos. Bueno, sí, si van a juntar en sus casas, preferimos que lo hagan en la vía pública del riesgo menor. Sí, bueno, más o menos, porque si vos en la vía pública autorizás que haya, no sé, 10 personas que se junten en una plaza a tomar mate,
el riesgo es bastante aumentado. O sea, no, o sea, sí, es cierto, o sea, el riesgo es que haya gente circulando y el riesgo es que mucha gente se junte en espacios cerrados y abiertos también, digamos, porque es gente amontonada, si se quiere. Si vos estás a menos de 1,5 metros de distancia, hay mucha probabilidad de que te contagies, si hay una persona ahí tiene el virus. Salvador, te cambio de tema. Respecto a esto de la estafa de los respiradores, que la provincia finalmente recuperó los 56 millones de pesos, pero los 90 aparatos siguen secuestrados en Ezeiza. Teniendo en cuenta esto que vos contabas al principio, ¿no? Digo, cómo se ha distribuido también la pandemia también en el interior. Imagino, digo, es una cosa mía, digo, refutámelo. Imagino que el primer esfuerzo se hizo poner justamente más respiradores, más camas en el AMBA, y quizá no se tuvo tanto en cuenta el interior, teniendo en cuenta que todavía parecía lejos la etapa esa que se terminaran contagiando. ¿En qué situación están esas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires? Bueno, obviamente, como decís vos, primero pusimos más respiradores y más camas de terapia en los hospitales del conurbano bonaerense, tanto en los hospitales provinciales como hospitales municipales, pero se fortaleció todo el sistema. Nosotros, todo el sistema de salud, digamos, también en el interior, y que aún hoy en día seguimos repartiendo. Por semana, la semana pasada se repartieron 198 camas por todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y fue un muy significativo porque justo ingresó un container con todas las camas, entonces se repartieron todas al mismo momento. Sí. Pero se sumaron 1.200 camas, 1.100 respiradores con monitores multiparamétricos, bombas de infusión, ¿sí? Y a todo eso además se incorporaron 6.500 trabajadores a la planta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, toda esa inversión que pudimos hacer se pudo dar gracias a todo ese periodo de gracia de la cuarentena. Así que acá el proceso de compra de las provincias es muy engorroso, los tiempos administrativos son muy largos, entonces por eso ese tiempo que nos dio desde abril hasta ahora nos permitió no solamente comprar respiradores, las camas, los monitores, sino también traer desde China todos los tipos de protección personal que son fundamentales para los trabajadores de la salud. Los barbijos, el kit de camisolín, bota, cofia, las antiparras. ¿Y estos respiradores que están secuestrados, que es la decisión de un juez, pasa por la decisión de un juez para que puedan salir de Ezeiza? Nosotros ahí ejecutamos un seguro de caución, así que cuando nos enteramos de que esos respiradores no eran los que nosotros habíamos pedido, se ejecutó el seguro de caución y ahora está en manos de la justicia, digamos, que nosotros se pudo accionar de esa manera. O sea, por supuesto nosotros habíamos contratado una caución y eso se ejecuta, así que ahora está en manos de la justicia. ¿Pero esos respiradores sirven? No eran los respiradores que nosotros habíamos requerido. Claro. Esa es la diferencia. Eran más parecido a una aerocámara, no eran los respiradores para la terapia intensiva. Ok, de todas maneras no servirían, no serían... Respiradores por gato por liebre, ¿no? No habían venido como respiradores y resulta que no eran respiradores para terapia. Entonces se ejecuta el seguro de caución, que es un seguro que uno que tiene, dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Vos te asegurás la caución por si la compras es fraudulenta. En este caso no era lo que nosotros habíamos comprado, se ejecuta el seguro de caución, ahora está en manos de la justicia. Clarísimo. Salvador, te hago la última. Decías la conferencia de mañana. ¿Va a haber conferencia finalmente entonces? Va a haber conferencias, donde yo sé, va a haber conferencia, y creo que un poco lo que se va a hablar es de estas aperturas que tienen que ver con la activación económica, pero yo entiendo que vamos a quedar, se va a prolongar la cuarentena, sobre todo viendo cómo está el interior del país. No solamente esto como decía recién, no solamente se está expandiendo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, sino también provincias como Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Jujuy, están con muchos casos. Más Mendoza, que La Rioja capital, está muy complicado. También, ahora La Rioja, digamos, estamos en una situación digamos, para seguir con las medidas de protección. ¿Hay hora definida para los anuncios? No lo sé. Okay. No sé. Yo supongo que va a ser siempre tipo 6 de la tarde, como vienen siendo las conferencias, pero la verdad que no lo sé. Bien. Muchísimas gracias, Salvador. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud.